Volvemos a Llamazares, pero esta vez desde el teatro. Lo hacemos con La lluvia amarilla en el Teatro Quique San Francisco. Jesús Arbues es subdirector y adaptador. Bienvenido a Traer mi cuenta nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Estamos empezando esta temporada preguntando a nuestros invitados acerca del teatro contemporáneo. ¿Qué crees que define el teatro del siglo XXI? ¿Cuáles crees que son las características del teatro que se está haciendo hoy? Qué pregunta más difícil. No, lo que creo que define el teatro del siglo XXI es que no hay una definición clara para el teatro del siglo XXI. Quiero decir, que no hay una línea clara. Te podría decir lo que define el teatro para mí, pero sería una cuestión muy personal, sería una cosa muy, muy particular, ¿no? Para mí hay, desde la irrupción de un determinado tipo de cine, de un determinado tipo de narrativa literaria, incluso te diría de un determinado narrativa de dibujos animados. O sea, los niños que veíamos los dibujos animados de la Warner, ahora ven Bob Esponja y la Hora de Aventuras. O sea, la narrativa no tiene nada que ver. La narrativa del cine clásico, la narrativa de películas de hoy, pero no de películas raras, sino de películas que están, no tiene nada que ver. Las series, el mundo de las series. O sea, seguir anclados en una narrativa del siglo XX en el teatro, seguir anclados en poner mesas camillas en los escenarios, no tiene ningún sentido. O sea, es decir, pero no solamente, no nos quedemos en esa estética de puertas que se mueven al cerrar y abrir. No quedémonos en otra cosa más compleja que es la manera de contar, la manera de escribir, ¿no? Es decir, la forma de contar ha evolucionado muy, muy, muy rápido en este finales del 20, principio del 21, y el teatro tiene que ser heredero de esto. No podemos estar en formas de contar de hace 40, 50 años, ¿no? No sé si te lo he explicado, es que es muy complejo para explicarlo Sí, en una contestación, pero es difícil a mí de lo que más, a mí lo que más me llamó la atención, yo tengo hijos pequeños, y lo que más me llamó la atención es cuando vi los dibujos animados que veían, ¿sabes? O sea, ese cambio narrativo del dibujo animado, de una historia más o menos lineal y formal a los dibujos animados que puede ver un niño ahora, es brutal. El cine que había estado y que todavía está en determinados en una narrativa muy lineal, muy de planteamiento nudo y desenlace. Tú ves películas que incluso han sido un éxito. Mira, Vice, el vicio del poder, ¿no? Y ves esa forma de contar, ¿no? Mucho más dinámica, donde los personajes casi hablan a la pantalla. Dices, bueno, el teatro no puede seguir en esas tres paredes por el planteamiento nudo y desenlace. Bueno, lo que nos llevó hoy hasta ti es La lluvia amarilla, que está en el Teatro Quique San Francisco. Y la primera pregunta es obligada y necesaria. ¿Por qué La lluvia amarilla? ¿Por qué decides adaptar este texto de Julio Llamazares al teatro? Bueno, pues porque el teatro tiene que contar, decía Strindberg, que tiene que contar algo más que, tiene que ser algo más que un espacio para hacer tiempo antes de ir a cenar, ¿no? Eh, yo estudié arte dramático en Barcelona, en una gran capital, y cuando vuelvo tanto a Barcelona como a Madrid, a las grandes capitales, veo en los escenarios reflexiones de gente urbana de mediana edad hechas para gente urbana como si, ¿sabes? El gran acontecimiento climático del siglo es Filomena porque nevó en Madrid. Si en Madrid no hubiera nevado, no hubiera pasado nada. O sea, quiero decir, entonces los teatros están llenos de historias, no solo de, aunque sean Shakespeare, de historias urbanas, hechos por gente urbana, para, como si más allá de eso no existiera nada. Y La lluvia amarilla es una historia de pueblo, escrita por un señor de pueblo, como es Julio Llamazares, y que habla de otras realidades y de otras maneras de entender la vida. Y a mí eso me parece muy importante, porque incluso cuando se habla de la España vaciada, se habla desde la capital para diciendo, mira qué pobres ahí que están, realmente de vez en cuando se trae a alguien para, como se trae a los indios de la reserva, ¿no?
se trae a alguien para que hable y se le deja hablar, pero no hay historias más allá del urbano, y yo creo que es muy importante que esas historias y luego esa trascendencia también de las historias, ¿no? Que a mí me interesa teatralmente que las historias sean grandes, cuenten cosas importantes, cuenten cosas trascendentes, ¿no? Tengan ese halo trágico que puede tener la vida María. Y que el teatro sea algo donde la gente se pueda conmover, pueda sufrir, pueda llorar, pueda disfrutar de ese sufrimiento como, como una cosa grande, ¿no? Como una cosa sagrada. Entonces, yo creo que La lluvia amarilla tiene ese punto, ¿no? De historia grande y de historia que puede conmover al espectador. Es curioso porque precisamente tú lo decías, antes de que existiera el término de España vaciada, ya existía la lluvia amarilla. Mm. Sí, 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 sí. Pero es que, escucha, La lluvia amarilla, yo con Julio Llamazares coincidimos. La lluvia amarilla no es una obra sobre la España vaciada. Igual que el Quijote no es una obra sobre la caballería, o solo sobre la caballería. Ese es el fondo. La lluvia amarilla es una obra, y por eso el éxito, sobre el amor, sobre los abrazos que nos dan, sobre la incapacidad emocional, sobre la pérdida de la gente, la pérdida de tu sitio en el mundo, de tu lugar en el mundo, la pérdida de los que quieres, y cómo jode, perdona la expresión, no haberte despedido de todo ello. Entonces, ese aspecto emocional es el que conecta a la lluvia amarilla con un ciudadano de Madrid o con un ciudadano de Valladolid o con un ciudadano de Nueva York, porque te conecta esa incapacidad emocional con la tuya. Bueno, al final, de hecho, precisamente justo, ¿no? Es un texto que habla de la soledad, de la identidad y de la negativa de desaparecer, de lo que nos cuesta Sí, sí, dejar. sí, de la pérdida del tiempo, de cómo el tiempo va devorando a las personas y va devorando el pueblo y va devorando, o sea, es decir, es una obra realmente que no es una obra o sea, no es el disputado voto del señor Cayo, de Miguel Delibes, con todo el respeto, que habla de una temática y la manera de escribirla de Julio no es tampoco esa. No es una prosa realista, no, no, no. Julio en algún momento fue criticado porque ningún habitante del pueblo habla así. Él lo dice, es que yo no he escrito una cosa realista de un habitante del pueblo. Es que todo el mundo poético de Julio Llamazares, que además de novelista es poeta, está en esa novela. O sea, no es una cosa realista. Yo la comparo siempre con el disputado voto del señor Cayo, ¿no? De Delibes. O sea, que es una novela muy bien escrita, como todo lo del Delibes, pero muy realista, no, no, no. La lluvia amarilla es otra cosa, es una cosa muy poética, muy, muy, muy onírica en algunos momentos, muy de otro mundo, ¿no? De hecho, en cierto sentido, los fantasmas son los protagonistas del texto, ¿no? Esos recuerdos, esas personas que ya no están. Y ese pueblo que tampoco está, que el pueblo que muere también, ¿no? Efectivamente. Y sobre todo, yo no diría los fantasmas, sino el pasado, ¿no? O sea, ese tiempo que se fue y ya no puedes mover y se repite antes de morir el personaje, ¿no? O sea, ese, sí, ese pasado. Es curioso porque en la obra es verdad que hay un momento que uno ya no sabe si todo es parte del delirio del protagonista o hay algo de verdad, ¿no? Que se te empieza a entremezclar. Es una putada para la adaptación, porque lo que en literatura, en novela funciona, no necesariamente funciona en teatro. Y tú sabes, yo por ejemplo, cuando hice un cambio, yo no he adaptado, no he escrito yo, Dios me libre de escribirle yo un cacho, estos adaptadores que le escriben trozos al adaptado, yo a Julio Llamazares no le he escrito ningún trozo en la novela, pero sí que le reorganicé alguno de los trozos para que el delirio de cuando el personaje empieza a ver a los muertos fuera muy al final. Porque yo le dije a Julio, una vez que en teatro, una vez que empiezas a ver muertos,
el personaje ya no puede ir más allá, ya no puede crecer más, entonces eso está prácticamente al final de la novela, ¿no? O sea, de la obra de teatro, y en la novela está mucho más al principio, porque yo pensaba que en teatro no daba más de sí una vez que ya el personaje... Bueno, es que precisamente adaptar cualquier novela al teatro es difícil per se, primero por el tiempo y segundo precisamente por esos imaginarios, ¿no? La literatura te puede llevar donde quieras, pero el teatro siempre tiene que tener una verosimilitud. Y tres paredes, cuatro paredes, ¿no? Si cuentas la cuarta, en este caso la cuarta no existe. Sí, y la novela la paras, la vuelves a leer el trozo, la novela de alguna manera no te molesta que la voz de Llamazares esté por ahí. En teatro, si el personaje habla con la voz de Llamazares, dices, pero este tío, ¿qué hace? Muchísimas cosas. La novela de Julio Llamazares no es por ponerme en mérito, pero es muy difícil de adaptar, porque es una novela muy poética y hay un momento que habla Llamazares y dice, el tiempo es una lluvia amarilla que apaga poco a poco, y eso te lo comes en la lectura, pero en el teatro, imagínate, tienes al personaje con una cierta verosimilitud y de repente empieza a hablar como un escritor. Entonces eso no se traga. Entonces yo lo que ahí hice es meter ese segundo personaje, que es Alicia, que a veces es la sombra, que a veces es... que va un poco recorriendo el escenario, ¿no? Y en cierta forma, precisamente el personaje que interpreta Alicia Montesquieu es el que genera casi ese, bueno, primero esa verosimilitud y a la vez es la que apoya todo el rato. Es un papel que da para mucho, ¿no? Porque a pesar de ser muy sobrio, de ser muy contenido, es el que va apoyando realmente. Gracias a ella, la historia se puede contar. Y es el contrapunto. Tú quitas ese personaje y la historia tendría muchos más problemas rítmicos. Y luego es el que da el aspecto brechtiano a la representación, ¿no? Ese aspecto de distancia, ¿no? Os estamos contando esto. O sea, yo para mí la obra de teatro es como casi una lectura de la novela, casi llámalo lectura, llámalo un oratorio, ¿no? Un largo oratorio, ¿no? Donde la gente se tiene que dejar llevar. Y yo creo que por eso eh, al principio, ahora llevamos unas 80 90 funciones y, alguien que la vio al principio decía, esto no es para todo tipo de público. Y yo decía, precisamente es para todo. Y lo que ha demostrado después de 80 funciones es que un público más o menos teatrero o menos teatrero disfruta igual de la novela, ¿no? O sea de la obra de teatro. O sea, es una cosa que con el público funciona muy bien por ese largo y a priori podría ser que no, pero tú fíjate qué cosas tiene, ¿no? Que a veces pensamos que el público, lo que vemos al principio de la conversación, pensamos que el público solo está para sota, caballo, rey, planteamiento de un nudo y desenlace, y de repente le das algo y lo disfruta, ¿no? Le das algo diferente y lo disfruta, ¿no? Porque se deja envolver por esa atmósfera onírica que tiene todo el espectáculo, con las proyecciones, con el vídeo. Yo quería que tuviera todo una cosa, que tuviera ese punto diferente, ¿no? Que no fuera una cosa realista, costumbrista, ¿no? Porque eso no me interesaba. Porque creo que ahí la novela pierde interés. De hecho, al final, a través de la escenografía, la música, la luz, también acompaña mucho a navegar por todos esos estados de ánimo que se proponen, ¿no? Te acompaña mucho. Por la cabeza del personaje, ¿no? Por su mente, por ese punto de que también está en el texto, ¿no? Que no es el personaje hablando con nadie, es el personaje pensando. Fíjate, una de las cosas que más me costó al principio, decir a quién le habla este señor, ¿no? Y, y, y en el momento que asumí que no le hablaba a nadie, ¿no? Que oíamos su pensamiento, entonces ya dije, pues venga, vamos adelante con lo que sea, ¿no? Al poner en pie la novela, al supongo que haberle dado tantísimas vueltas para poder hacer de la obra de teatro algo coherente, ¿has descubierto algo nuevo de la novela que como lector no habías encontrado? Sí, la- eh, como lector, la primera vez que yo la leo, no me doy cuenta de lo poética que es. O sea, me voy dando cuenta de lo poética que es conforme la voy releyendo para... Hay toda una poesía metida en la novela que en la primera lectura no eres tan consciente
y luego te vas dando cuenta, ¿no? De que cómo Llamazares va trenzando, pero eso es cuando la vas diseccionando, ¿no? Cuando la vas diseccionando. En una primera lectura, no, dices, de hecho la recordaba como una novela, pues eso, como una novela muy, muy convencional, hasta que la empecé a leer y dije, joder, está llena de referencias poéticas, está llena de casi del Llamazares poeta, ¿no? Más que el Llamazares novelista. De hecho, no sé si Llamazares ha llegado a ver la función. Sí, 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 la he visto 3 o 4 veces. ¿Y cuáles han sido sus reacciones al ver la novela en No, pie? le gusta bastante, ¿eh? Llamazares es un tipo, primero es una persona muy, muy amable, una persona, un grandísimo conversador, una persona muy inteligente, muy majo, o sea, es decir, resumiendo, es un tipo muy majo. Y la versión sí le ha gustado mucho, o sea, vino a ver el estreno en el Teatro Español, porque por el tema de la pandemia no había podido ver el estreno de la comedia, la función, y luego la ha visto, la vi otro día en el Español, la vio en León y la vio en Ponferrada. Yo creo que la ha visto 4 veces y no son 5, o sea. Y bien, muy bien. Vamos comentado, él dice que él no puede verla, anecdóticamente él dice que él no puede verla, que él no es un buen espectador para la obra. Dice, porque yo empiezo a ver la escena tal y me empiezo a acordar de cuando la escribí y qué estaba haciendo cuando la escribí Bueno, y claro. tal. O sea que él no, claro, evidentemente no, y que para él no, pero bueno, no ha dicho, no ha hecho muchas enmiendas. De hecho, yo creo que ninguna. Bueno, pues eso ya es mucho, eso ya es mucho. Pues Jesús, muchísimas gracias por habernos acercado a La lluvia amarilla que está en el Teatro Quico de San Francisco, ahora en Madrid. Gracias por habernos acercado a esta adaptación y a esta novela y al mundo de Llamazares. Gracias a vosotros.